A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos que semana a semana nos acompaña a decir las cosas como son. En esta oportunidad y al cumplirse los 20 años de dolarización en el Ecuador trataremos este tema y desde luego lo haremos con un invitado muy especial. Nuestro invitado en esta oportunidad es el economista Alfredo Arizaga. Alfredo fue ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Yamil Maguad en el momento mismo de la dolarización, por lo tanto es uno de los gestores de este sistema monetario que está vigente en el país. Alfredo también es director de Quantum, una organización de análisis económico y de análisis macroeconómico. Alfredo, bienvenido para acompañarnos a decir las cosas como son. César, bienvenido. Muchísimas gracias, Patricio, un cordial saludo a Alfredo, indudablemente a la audiencia que todas las semanas nos siguen, no solo a través de Telesucesos Canal 29, sino también sobre la base de su audiencia en las redes sociales. El Ecuador cumple 20 años de dolarización. A partir de la agudización del conflicto social en el mes de octubre del año pasado, han surgido un conjunto de propuestas sobre la base de las protestas, en la medida de que hay grupos radicales que se oponen a la dolarización y han puesto en discusión la desdolarización de la economía. En un contexto en donde las cosas no se ven muy claras en la medida de que el gobierno no ha podido resolver el déficit fiscal, la inversión extranjera directa también es baja, se prevé por parte de los organismos multilaterales de crédito en sus mediciones que el Ecuador no va a alcanzar ni siquiera a crecer el 1%. Hay una serie de variables que nos ponen en discusión qué sucede con la dolarización, tomando en cuenta, sin embargo, lo siguiente. En 20 años la dolarización se ha convertido en una suerte de institución. Los ecuatorianos, de 10 ecuatorianos, 8 a 9 ecuatorianos aprueban, aceptan y tienen pleno convencimiento que la dolarización es una de las mejores cosas que ha sucedido en el país. Alfredo, ¿cómo se podría entender estos intentos de desdolarizar la economía o estas propuestas de desdolarizar la economía desde algunos sectores? Gracias, César. Gracias, Patricio. Creo que una vez transcurridos 20 años de dolarización se puede hacer un balance bastante objetivo de cuáles han sido sus beneficios y cuáles han sido sus perjuicios. Y creo que ese balance es claramente positivo. ¿Qué nos ha traído la dolarización? En primer lugar, estabilidad de precios. Mucha parte de la audiencia que nos escucha tal vez no vivió esa etapa larga de 30 años durante los cuales la inflación en el Ecuador superaba el 50% anual con cortísimos periodos de excepción. Los salarios se incrementaban en enero, para marzo el poder de compra de esos salarios se había carcomido significativamente. Entonces, esta protección de la capacidad de compra de los salarios permite que las condiciones de vida de la población mejoren y que la pobreza se reduzca. Y a eso ha contribuido también el hecho de que al bajar la inflación bajan las tasas de interés. Y entonces se abre una oferta mayor de financiamiento para compra de electrodomésticos, para compra de vivienda, para compra de vehículos, y esto también contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población. Por eso a mí me resulta inexplicable que algunos
analistas y algunos economistas vinculados a movimientos de izquierda y al movimiento indígena, efectivamente tengan esta propuesta de abandonar la dolarización. Yo creo que esta es una propuesta que no va en línea con las preferencias de la población, y creo que quien se abandere electoralmente de una propuesta de esta naturaleza va a ser castigado en las urnas, porque sería muy extraño que la población ecuatoriana quiera regresar a una época de alta inflación y de permanente pérdida de poder adquisitivo de sus salarios y de sus ahorros. El éxito tiene muchos padres y el fracaso es huérfano. Y realmente en este momento en donde los ecuatorianos, como lo dijo César, 8 o 9 de cada 10 ecuatorianos considera que la dolarización es un sistema que ha dado estabilidad, que da seguridad, que permite que el salario alcance de acuerdo a las necesidades y a la canasta básica establecida en el Ecuador. Sin embargo, hay varios padres de la dolarización, y realmente Alfredo Arizaga, siendo ministro de Finanzas del gobierno de Maguad, que decretó en enero del año 2000 la dolarización, lo hizo, pero las razones por las que se hizo, la situación que vivió el país, se compara de alguna manera con la situación que hoy está viviendo el país. La situación, además de la estabilidad, existe una situación de carestía. Es el país más caro, uno de los países más caros de Latinoamérica. También esa estabilidad ha generado desempleo, y ha generado también una pérdida de empleo fijo con bastante énfasis y un alto porcentaje. Sin embargo, la satisfacción del empleo de los ecuatorianos también es alto según el Latino Barómetro. Entonces, es de los países que mayor satisfacción tiene por el ingreso en dólares. Entonces, ¿cómo analizar esta situación del momento en que vivió el Ecuador al momento actual? Es cierto, Ecuador es uno de los países más caros, pero tiene estabilidad, como acabas de decir. La dolarización fue una respuesta a 30 años de problemas económicos que se iban acumulando. Esta es una combinación de malas políticas públicas y, por otro lado, ya hacia el final de los años 90, la suma de una serie de factores exógenos. Entre ellos está el fenómeno del Niño, que afectó con mucha fuerza el año 98, destruyó buena parte de la infraestructura vial de la costa, destruyó plantaciones de banano, piscinas camaroneras, y redujo la exportación de esos productos no petroleros. A eso se sumó una crisis financiera internacional que cerró las fuentes de financiamiento para el país. Y para agravar aún más la situación, el precio del petróleo cayó por debajo de $7 el barril, afectando las finanzas públicas y generando un gigantesco déficit, que ya era un déficit grande antes de que el precio del petróleo caiga, porque el gasto público había crecido de manera descontrolada en los años anteriores. Entonces, ese escenario de manejo desordenado de la economía durante todo ese periodo, 20 años, 30 años, condujo a que la población ecuatoriana pierda de manera gradual la confianza en la moneda. Esa devaluación continua provocaba que los ahorros se evaporen. Si alguien tenía depósitos en un banco, perdían capacidad de compra todos los meses. Y la respuesta de la población en forma espontánea fue un proceso de dolarización, llamémosle informal, de la economía, creciente a lo largo de todos los años 90. Cuando llegamos al año 99, ya la situación era insostenible. La política monetaria tradicional ejecutada por el Banco Central, con elevadísimas tasas de interés. La tasa de interés para créditos era superior al 70%, la tasa interbancaria con la cual se prestan entre los bancos superior al 140%, se ofertaba financiamiento para refrigeradoras o electrodomésticos al 180% anual. Y a pesar de eso, la demanda de dólares continuaba, porque la confianza de la población en el sucre, en nuestra moneda, se había debilitado a lo largo de los 20 años previos. Entonces,
¿Qué tenemos como similitudes o diferencias entre la situación que se vivía en ese momento y la situación actual? La primera gran diferencia es la estabilidad. La dolarización ha demostrado ser un ancla muy importante y mucho más potente de lo que originalmente creíamos para mantener la estabilidad y la confianza de la población en general. Esa es una diferencia gigantesca. ¿En qué se parece la situación del año 99 con la situación actual? En que en ambos periodos ha habido un lapso, en el primer caso, en el año 99, de 20 años, en este caso de 10 años, de un manejo absolutamente desordenado de la economía, en especial las finanzas públicas, un crecimiento insostenible del gasto público que ha llevado a déficits de una magnitud muy grande que le obligó al país a endeudarse a un ritmo que es insostenible. Entonces, al igual de lo que sucedía en el año 99, hoy tenemos que tomar medidas correctivas. Pero afortunadamente la dolarización evita que vivamos las mismas consecuencias dramáticas que vivíamos en el año 99. ¿Quiere decir eso que no hay que tomar medidas correctivas? No, definitivamente no. El país no podía seguir endeudándose al ritmo que lo hacía durante el gobierno del expresidente Correa. Y lo que estamos viendo en la etapa actual, esta reducción del ritmo de actividad económica, esta sensación de que no hay trabajo, es consecuencia de las medidas correctivas. Es una etapa temporal por la que tenemos que transitar. Yo he usado en algunas ocasiones este ejemplo. Es como la quimioterapia que se tiene que administrar a un paciente de cáncer, que provoca algunos efectos no deseados, le hace sentir al paciente mal durante el periodo en el cual se le administra esta medicina. Afortunadamente, nuestras proyecciones nos indican que ya lo peor de la época del ajuste pasó, que la economía ecuatoriana se está acostumbrando a vivir con un menor nivel de gasto público. El gobierno ha hecho buena parte del ajuste en el gasto fiscal y sentimos que a partir de este año tendremos una ligera recuperación económica. Es un cambio de tendencia. No estoy diciendo que va a ser un año espectacular, pero es un cambio positivo de tendencia, que si es que las elecciones de inicios del 21 no nos traen sorpresas desagradables de candidatos que pongan en riesgo nuevamente la estabilidad económica con su mensaje, el Ecuador podrá iniciar una etapa de recuperación y de nuevamente progreso económico y social para toda la población. Alfredo, ¿cómo se puede sostener la dolarización cuando precisamente el gobierno ha reconocido un déficit fiscal cercano a los 10.000 millones de dólares, ha tenido que recurrir de manera consecutiva a los multilaterales de crédito en el sentido de buscar alguna negociación y acuerdo que permita cubrir este hueco? La inversión extranjera directa en el país no ha sido lo suficientemente alentadora durante estos 12 años, pero además hay una desconfianza y un descrédito respecto al manejo gubernamental, porque vemos que las cifras le colocan a un presidente débil en su aceptación. ¿Cuál es el camino para sostener la dolarización en la medida que tanto las variables económicas como el escenario político son críticos? Este sistema que de alguna manera demanda producción, demanda trabajo, porque nosotros no tenemos esta máquina de emitir dinero, nos exige mucho más. Y la pregunta es, ¿cómo se puede sostener este sistema en la medida de que, sobre todo en el año electoral, puede suceder cualquier cosa? O sea, es un año de gran incertidumbre, ¿no? Sí. César, yo dividiría entre las acciones que permiten garantizar que la dolarización continúe y otro conjunto de acciones que permiten sacarle el mejor provecho a la dolarización. En las primeras, lo fundamental es no llegar a los excesos en los que caímos durante el gobierno de Rafael Correa. No provocar déficits de la magnitud que tuvimos durante ese periodo, que obligó a que la deuda pública crezca a un ritmo que es insostenible. Eso por un lado. En segundo lugar, no podemos seguir encareciendo al país, y esto es algo que Patricio mencionó. ¿Por qué se ha encarecido el país? Básicamente hay que dividir entre
precios de productos que se importan del resto del mundo o que compiten con producción importada. Estos se llaman productos transables. Y otro tipo de productos que no compiten con importaciones ni se venden al resto del mundo. En el primer caso, un carro no tiene por qué costar aquí más de lo que cuesta en el Japón, en Alemania o en México. ¿Por qué cuesta el doble en el Ecuador? Por la acumulación de impuestos que tenemos. Es un país caro porque se paga una cantidad de impuestos en prácticamente todos los artículos que importamos. Y adicional a eso tenemos el impuesto a la salida de divisas, que se ha convertido en un impuesto que frena el ingreso de divisas. Cuando César dice ¿por qué no hay inversión extranjera? Porque una persona no va a traer dinero a un país para luego tener que perder el 5% cuando tenga que sacar dividendos o repatriar el capital. Entonces, los impuestos, la política impositiva, la política tributaria creada durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa es responsable del encarecimiento del país en este grupo de productos. ¿Qué pasa con los no transables? El impacto mayor es un incremento muy fuerte de los salarios. Los salarios han crecido durante los últimos años en el Ecuador a un ritmo que no es compatible con el incremento de productividad el recurso humano. El Ecuador tiene hoy día contabilizado por número de horas trabajadas, porque en el Ecuador se trabajan 40 horas a la semana, en Chile 48, en Colombia 44. Si calculamos sobre el número de horas trabajadas, Ecuador tiene el salario más alto de la región y nuestra productividad no es la más alta de la región. Entonces ahí están las consecuencias de políticas públicas equivocadas, excesos. Yo no digo que el salario no debe incrementarse, está muy bien que se lo haga, pero con medida. Ahora, ya el presente año el incremento fue mucho más moderado. Creo que hemos llegado a un nivel de remuneraciones en el país que nos obliga hoy día a concentrarnos en elementos que apoyen la competitividad de los productores. Competitividad de pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Y en esa competitividad existen 3 o 4 indicadores que permiten comparar la situación a nivel internacional. El énfasis está puesto ¿en qué? En mejorar la infraestructura, en reducir el exceso de regulaciones que demandan un montón de recursos y de energía de los empresarios, pero en especial de los de tamaño pequeño y mediano, por ejemplo, para cumplir con todo lo que se requiere en la declaración de impuestos, para cumplir con una normativa absurda de que las etiquetas de las prendas de vestir tienen que estar hechas de una forma determinada, la cantidad de microregulación que tienen los transportistas, que encarecen el transporte de personas y de carga. Todas las actividades en el Ecuador, sin excepción, hoy día son víctimas de una acumulación de microregulación absurda que hace que las energías tengan que dirigirse a cumplir esa microregulación en lugar de dirigirse a producir la mejor calidad con el menor precio posible. En este momento el presidente de la República y su equipo económico se encuentra en la ciudad de Davos, en Suiza, asistiendo al Foro Económico Mundial. A los 50 años de la realización de este foro y la sesión número 49 del mismo coincide con los 20 años de dolarización, pero claramente el gobierno y su equipo económico están asistiendo en búsqueda de crédito porque los contactos son con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, pero también está buscando inversiones. ¿Cómo podría buscar inversiones, lo que tú dices, con una imposición tan fuerte? Sin embargo, que el gobierno también dice que ha habido la mayor recaudación impositiva en este año 2019. Entonces hay ventajas y desventajas que se suceden y que se presentan con el esquema monetario. La inversión y el crédito de los organismos económicos internacionales, desde luego que sostendrán la dolarización, pero ¿cómo evitar que ese crédito afecte a los ecuatorianos? Los ecuatorianos vamos a ser víctima de esos créditos porque hoy, decía precisamente Domingo Cavallo, el crédito es dulce, pero el pago es sumamente amargo. Entonces,
¿Cómo entender, cómo explicarnos esa situación? Cuando el presidente Moreno asumió funciones tenía dos alternativas: o aplicar una terapia de shock, reducir a cero en forma abrupta el déficit fiscal que estaba en el orden de 7.000 millones, 8.000 millones, y eso no se podía haber conseguido sin un incremento fuerte de impuestos, por ejemplo el impuesto al valor agregado, sin una eliminación de subsidio en los combustibles y sin un despido de un alto número de empleados públicos. Y la segunda alternativa era ir por una ruta un poco más gradual. El presidente Moreno escogió el segundo camino y llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que supervise el manejo económico durante 3 años y garantice que el gobierno está yendo en esta senda de corregir los excesos cometidos en años anteriores. La buena noticia es que en el mes de diciembre, me parece que fue el 18 exactamente, el directorio del Fondo Monetario aprobó el informe que evaluaba la conducción económica del país hasta ese momento y dio continuidad al programa de supervisión que permite acceder a crédito del Fondo Monetario y también financiamiento de libre disponibilidad fiscal del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ya la tarea de trabajar con esos organismos multilaterales en Washington sigue su senda propia, y la razón de la asistencia a Davos del presidente Moreno y del ministro Richard Martínez ya no es hablar con el Fondo Monetario ni con el Banco Mundial. Este foro económico mundial, que se reúne una vez al año en Davos, es el foro donde asisten las principales empresas del mundo para encontrar oportunidades de inversión en todo el planeta. Entonces, los gobiernos hacen esfuerzos por llegar allá y por tratar de contarles a los potenciales inversionistas qué es lo que están haciendo bien en la conducción de los países. Y esto es muy bueno para el país, para el Ecuador, porque es un cambio absoluto de estrategia. Hasta hace 2 años maltratábamos verbal y regulatoriamente a los inversionistas que querían llegar al Ecuador. Hoy día el discurso ha cambiado. Les decimos, el Ecuador es un país que va a respetar la seguridad jurídica y que les invita a que vengan a evaluar oportunidades de inversión. Si conseguimos atraer empresas de categoría mundial que vengan a invertir en el país, eso va a generar empleo, y no empleo de baja remuneración, porque son empresas que han incorporado tecnología a sus procesos y que van a poder contratar a personas con salarios mucho más altos de los que se contratan en la actualidad en sectores que son productores de bienes primarios y de productos tradicionales de exportación. Pero a partir de octubre el riesgo país subió varios puntos y puso también en riesgo esa inversión que hoy se está buscando en Davos. Bueno, ¿cómo justificar, cómo decir que no es así, ¿no?, a los inversionistas, que serían una solución para el problema económico del país? Sí, Patricio, yo creo que los eventos de octubre fueron muy especiales, porque en el pasado han habido episodios políticos dramáticos en el país, ha habido golpes de Estado, ha habido derrocamientos, pero nunca se vivió el nivel de violencia y de destrucción que experimentamos en esos días de octubre. Y creo que ahí hay que señalar con absoluta claridad la responsabilidad de la dirigencia del movimiento indígena, así como de las universidades que están ubicadas alrededor del edificio de la Casa de la Cultura de Quito, que sirvieron de santuario para estos grupos violentos que destruyeron buena parte del centro histórico de Quito y de la infraestructura de la ciudad, y que afectaron a personas inocentes que no tienen nada que ver con el gobierno, que querían movilizarse hacia su trabajo, hacia su vivienda, incluso en algunos casos a personas que necesitaban atención médica. Esto obviamente afecta, destruye la confianza de potenciales inversionistas nacionales y extranjeros, no solo porque constituye una barrera fuerte para la adopción de medidas que la mayor parte de la población considera que deberían tomarse. Yo creo que la reducción de subsidios a los combustibles de una forma gradual
es compartida por la mayor parte de la población como una medida ecológicamente sana y conveniente para el país. El haber tenido que dar marcha atrás en esta iniciativa afecta a la credibilidad del gobierno. Sin embargo, ya superado este periodo, estamos entrando en una etapa de ligera recuperación de la economía, de cambio de tendencia, y si es que las próximas elecciones, cuya campaña arrancará seguramente en septiembre, en octubre de este año, no nos traen mensajes que destruyan la confianza, creo que el país podrá entrar en una nueva etapa de recuperación, de mejora de condiciones de vida, y que va a beneficiar a toda la población en su conjunto. Bueno, creo que el Ecuador necesita un gran encuentro, un espacio de diálogo en el que precisamente podamos visualizar una sinéresis, una armonía de cara a mediano y largo plazo para sostener y consolidar este sistema que es la dolarización, Patricio. En efecto, y de esta manera, con nuestro invitado, el economista Alfredo Arízaga, gestor del sistema monetario que hoy tiene el Ecuador como una gran estabilidad del sistema dolarizado, con César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.